Yo siento que Dios me ha iluminado. Flor Silvestre, una de las voces más queridas y destacadas de la música mexicana, partió hace 5 años, pero su historia continúa rodeada de misterios, emociones y revelaciones que pocos tuvieron el coraje de exponer. Detrás de su dulce sonrisa y de su elegancia ante las cámaras, existía una mujer intensa, con amores imposibles, rivalidades en el medio artístico y secretos que moldearon su destino. Y entre todos ellos, uno se destacó y conmovió al público: su misteriosa conexión con Javier Solís, el hombre cuya voz y presencia encantaron a las multitudes, pero que también despertaron sentimientos profundos y ocultos en Flor Silvestre. ¿Lo que ella realmente confesó sobre él? ¿Por qué esperó tanto tiempo para romper el silencio? Hay quienes dicen que sus palabras, reveladas poco antes de su muerte, cambiaron por completo la forma en que el público veía a los dos artistas, y que esta revelación fue tan fuerte que incluso los miembros de la familia intentaron ocultarla. Hoy, vamos a exponer cada detalle de esta historia, desde detrás de escena de la edad de oro del cine mexicano hasta los rumores de un amor prohibido que permaneció en secreto durante décadas. Pero cuidado, lo que descubrirás al final de este video puede cambiar todo lo que creías saber sobre la vida de esta gran leyenda. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque la última revelación te dejará completamente impactado. Antes de continuar, le pido que se suscriba al canal y active Tinkerbell, no solo para no perderse los próximos videos, sino porque su suscripción muestra a YouTube que nuestro contenido merece ser recomendado a más personas que, como usted, les gusta conocer la verdad detrás del brillo de la fama. Su suscripción es fundamental para el crecimiento del canal. Y si quieres apoyar aún más nuestro trabajo, puedes contribuir con un Super Thanks, ayudando directamente a mantener vivo este proyecto y permitiendo que sigamos trayendo las historias más ocultas y polémicas del mundo artístico. Pero si no puedes ahora, está bien. Deja un comentario diciendo lo que más te sorprendió de esta historia. Tu interacción también ayuda mucho. Ahora prepárate, porque lo que viene después revela el lado más humano de Flor Silvestre y el secreto mejor guardado de Javier Solís. Flor Silvestre, cuyo verdadero nombre era Guillermina Jiménez Chaboya, nació en Guanajuato, México, el 16 de agosto de 1930, en una época en la que el país todavía llevaba fuertes huellas de la vida rural y de una sociedad profundamente tradicional. Desde pequeña, se destacó por su voz melodiosa y por una rara sensibilidad a la música. Era común que cantara en las fiestas de la comunidad, llamando la atención por la forma en que transmitía emoción incluso en canciones simples. Su infancia estuvo marcada por limitaciones financieras, pero también por un espíritu determinado. Proveniente de una familia modesta, Flor aprendió temprano el valor del trabajo y la persistencia. Su madre, que tenía un gusto refinado por las canciones populares mexicanas, fue una de las primeras en darse cuenta de que esa niña tenía algo especial. El padre, más escéptico, temía por el futuro de su hija, ya que el medio artístico no se veía con buenos ojos para una mujer en ese momento. Aún así, insistió, impulsada por un deseo casi intuitivo de que su destino estaba en los escenarios. Cuando era adolescente, Guillermina decidió abandonar su ciudad natal y probar suerte en la Ciudad de México. Fue una decisión valiente, ya que prácticamente no tenía recursos y conocía a pocas personas en la capital. El viaje fue largo y lleno de incertidumbre, pero su determinación habló más fuerte. A su llegada, trabajó en pequeños cafés y programas de radio locales, tratando de mantenerse al día mientras buscaba espacio para cantar. Fue durante este periodo que adoptó el nombre de Flor Silvestre, inspirado en las flores que crecen libres y resistentes en los campos, una metáfora perfecta para su propia trayectoria. El nombre también simbolizaba la pureza y la fuerza femenina, algo que se aseguró de representar en su postura artística. Su primera gran oportunidad llegó cuando fue invitada a actuar en un popular programa de radio. La reacción del público fue inmediata. Todos quedaron encantados con la suavidad de su voz y la forma sincera en que interpretaba las letras. A partir de ahí, comenzaron a surgir invitaciones para actuaciones en teatros y grabaciones de discos. Con el tiempo, su repertorio llegó a incluir canciones rancheras, boleros y corridos, estilos profundamente arraigados en la cultura mexicana.
El público se identificaba con ella no solo por la voz, sino por la autenticidad que transmitía. Flor Silvestre no interpretaba canciones, vivía cada una de ellas. Durante la década de 1950, su carrera dio un salto impresionante. El cine mexicano vivía su edad de oro, y Flor fue invitada a actuar en películas musicales, lo que amplió aún más su fama. Compartió escenas con figuras legendarias como Pedro Infante, Jorge Negrete y Luis Aguilar, nombres que dominaban los lienzos de la época. Con su belleza serena, carisma natural y talento multifacético, se ha ganado un lugar destacado en una industria predominantemente masculina. Muchos críticos afirmaron que Flor Silvestre tenía una presencia de escena única, una combinación de dulzura y firmeza que la hacía inolvidable. Sabía cómo conectarse con el público de una manera casi hipnótica, y su imagen pronto se convirtió en sinónimo de elegancia y romanticismo. Sin embargo, no todo fue glamour. Detrás de la cámara, Flor enfrentaba los desafíos típicos de una mujer que intentaba afirmarse en un entorno dominado por hombres. Los productores y directores a menudo subestimaban su inteligencia y trataban de dirigir su carrera de acuerdo con los estándares de la época, pero no se dejaba moldear fácilmente. A pesar de su apariencia delicada, era firme en sus decisiones y sabía lo que quería lograr. Esta postura generaba admiración entre algunos colegas, pero también provocaba envidia y rivalidad. Con el paso de los años, Flor consolidó su nombre como una de las principales intérpretes de la música ranchera. Canciones como Cielo Rojo y La Basurita se convirtieron en clásicos, y su voz comenzó a ser reconocida en todo el país. No se limitaba a cantar, convertía sus actuaciones en pequeñas narrativas emocionales. Cada nota parecía contar una historia. Cada gesto transmitía algo más profundo que las palabras. Flor también fue pionera en llevar su música a otros países de América Latina, allanando el camino para futuras generaciones de artistas mexicanos. En medio de todo ese éxito, ella nunca olvidó sus orígenes. Siempre que era posible, regresaba a Guanajuato para visitar a familiares y recordar el lugar donde todo comenzó. Decía que era allí donde recargaba sus fuerzas y reencontraba su esencia. Flor Silvestre nunca dejó que la fama borrara la simplicidad que la definía. Este equilibrio entre el glamour de las luces y la humildad de sus raíces fue una de las claves de su longevidad artística. El público la amaba porque veía en ella algo verdadero, una mujer que no se dejaba corromper por los reflectores y que seguía fiel a sus convicciones. Así, la niña de origen sencillo se transformó en una de las artistas más respetadas de México, sin perder jamás el brillo genuino de quien supo crecer con el corazón en el lugar correcto. Flor Silvestre no solo ganó el estrellato, sino que se convirtió en un símbolo vivo de la fuerza femenina y la autenticidad, dejando una huella indeleble en la historia de la música y el cine latinoamericanos. La vida amorosa de Flor Silvestre siempre despertó curiosidad, tanto por la intensidad de sus relaciones como por el misterio que mantenía a su alrededor. Detrás del brillo de los escenarios y las cámaras había una mujer que amaba profundamente. Sufría en silencio y enfrentaba dilemas que no siempre podían compartirse con el público. Su trayectoria sentimental fue un espejo de las canciones que interpretaba, llenas de pasión, dolor y nostalgia. Flor se casó muy joven, movida por un sentimiento impetuoso y el deseo de formar una familia. Sin embargo, esta primera relación no fue el cuento de hadas que ella imaginaba. La convivencia se ha vuelto difícil, marcada por desacuerdos y falta de comprensión. Era una época en que la mujer, especialmente en el medio artístico, era constantemente juzgada, y Flor sufrió con el peso de las expectativas y de los prejuicios. Aún así, decidió seguir adelante, eligiendo centrarse en su carrera y sus sueños. Esta separación temprana, aunque dolorosa, sirvió como un punto de inflexión en su vida, fortaleciendo su independencia emocional y la convicción de que el arte sería su verdadero refugio. Unos años más tarde, el destino puso en su camino a un hombre que cambiaría por completo su historia. Antonio Aguilar, una de las más grandes figuras de la música mexicana. El encuentro entre los dos artistas tuvo lugar entre bastidores en una grabación, y según los informes, la conexión fue inmediata. Él, carismático y talentoso. Ella, elegante y de una sensibilidad arrolladora. Juntos se convirtieron en la pareja más admirada de la música ranchera.
El público vio en ellos un amor por el cine. Dos artistas unidos por el talento, la tradición y un vínculo que parecía indestructible. Sin embargo, lo que el público no sabía es que detrás de la imagen perfecta también había desafíos profundos. La vida artística, con sus viajes constantes, compromisos interminables y presiones de fama, trajo numerosas dificultades a la pareja. Flor acompañaba a Antonio en muchas giras, pero también necesitaba reconciliar su papel de madre y artista. Los celos, tanto de los fanáticos como de los colegas de profesión, a veces generaban conflictos entre los dos. Personas cercanas contaron que Flor tenía un temperamento tranquilo, pero firme, y que, aunque rara vez alzaba la voz, dejaba claro cuando algo la lastimaba. Antonio, acostumbrado a ser el centro de atención, luchaba por equilibrar la vida familiar con su imagen pública. Aún así, el amor entre ellos resistió las tormentas y juntos tuvieron dos hijos, Pepe Aguilar y Antonio Aguilar Jr., que luego seguirían los pasos de sus padres, manteniendo viva la tradición musical de la familia. Pero, aunque el matrimonio fue un hito en su vida, Flor jamás dejó de cargar en la mirada una sombra de melancolía. En varias entrevistas a lo largo de los años, ella mencionaba amores que no pudieron ser, sentimientos que quedaron guardados y recuerdos que prefería no volver a visitar. Estas palabras, pronunciadas con un tono suave y reflexivo, despertaron la curiosidad de los fanáticos y periodistas. Muchos comenzaron a especular sobre quién habría sido este amor secreto que dejó marcas tan profundas. Hay quien dice que Flor vivió una relación intensa pero imposible con un hombre del medio artístico antes de casarse con Antonio Aguilar. Otros creen que incluso después de su matrimonio, mantuvo una admiración y un fuerte vínculo emocional con otro cantante, cuya identidad fue objeto de rumores durante décadas. Flor nunca confirmó nada. Prefería el silencio, tal vez por respeto, tal vez por prudencia. Sin embargo, el brillo en sus ojos cuando hablaba de ciertos recuerdos era suficiente para alimentar las sospechas. Además de los problemas amorosos, Flor enfrentó momentos de dolor personal que dieron forma a su fuerza interior. Perdió a sus seres queridos, vio a amigos cercanos irse demasiado pronto y convivió con la soledad que a menudo acompaña a los grandes artistas. Hubo etapas en las que se alejó de los escenarios para cuidar de su familia y de sí misma. En esas pausas, se dedicaba a reflexionar sobre su vida y a escribir en diarios personales, en los que dejaba fragmentos de sus sentimientos más íntimos. Aunque muchos de esos escritos nunca fueron publicados, familiares afirman que ella expresaba allí el peso de la fama y la fragilidad escondida detrás de la imagen de estrella. Incluso en los momentos más oscuros, Flor mantuvo un aura de serenidad. Ella sabía transformar el dolor en arte, convirtiendo desilusiones y pérdidas en interpretaciones cargadas de emoción. Cada vez que subía al escenario, parecía revivir una parte de su pasado. Las letras de sus canciones, muchas sobre amores imposibles, despedidas y promesas incumplidas, sonaban aún más auténticas porque reflejaban fragmentos de su propia experiencia. Esta conexión entre la vida y el arte hizo que el público se identificara profundamente con ella. A lo largo de los años, Flor Silvestre ha construido una imagen de mujer fuerte y resistente, pero también humana, con cicatrices invisibles. Su historia muestra que el éxito no elimina el dolor, y que incluso los ídolos más grandes llevan silencios que nunca serán completamente revelados. Sus amores, sus pérdidas y sus secretos continúan envolviendo su biografía en un velo de misterio que, aún hoy, fascina a generaciones. Flor vivió intensamente, amó de verdad y enfrentó el destino con valentía, y tal vez eso es precisamente lo que la hace inolvidable. A lo largo de su trayectoria, Flor Silvestre se ha consolidado no solo como una de las voces más destacadas de la música mexicana, sino también como una mujer de personalidad fuerte, convencida, en muchos aspectos, adelantada a su tiempo. En un mundo artístico dominado por figuras masculinas y por una sociedad que aún esperaba de la mujer un papel sumiso y silencioso, Flor se destacó justamente por no aceptar esas reglas. Con su elegancia natural y una mirada serena, sabía cómo imponer respeto sin levantar la voz. Y fue esta combinación de dulzura y firmeza lo que la convirtió en una figura tan admirada como enigmática. Durante las décadas de 1960 y 1970, cuando la música ranchera era un territorio mayoritariamente masculino,
Flor Silvestre se mantuvo firme en su propósito de cantar con verdad, sin depender de la sombra de ningún hombre. Ella estaba dispuesta a elegir su propio repertorio, opinar sobre los arreglos y decidir el rumbo de su carrera, algo inusual para una artista femenina en ese momento. Esta postura, aunque inspiradora, despertó incomodidad en algunos colegas y productores, que vieron en ella a una mujer difícil simplemente por no someterse a las decisiones impuestas. Aún así, Flor se mantuvo fiel a sí misma, convencida de que su arte valía más que cualquier etiqueta. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera ocurrió en la década de 1980, cuando, durante una entrevista para un programa de televisión, se le preguntó cómo había enfrentado el machismo dentro de la música mexicana. Sin dudarlo, respondió con una sonrisa contenida: "El público me ha respetado más por lo que callé que por lo que conté". La frase se hizo eco en todo México y dejó una huella en la memoria de sus fanáticos. ¿Qué quiso decir exactamente? Muchos lo interpretaron como un reconocimiento de que había soportado situaciones injustas, humillaciones y tal vez incluso traiciones, pero que prefería el silencio a la exposición. Otros creyeron que la artista se refería a secretos guardados, episodios de backstage que, si revelados, podrían sacudir reputaciones y amistades dentro del medio artístico. En cualquier caso, esta declaración se convirtió en una especie de enigma que acompañaría a Flor Silvestre por el resto de su vida. Además de esta controversia, hubo rumores persistentes sobre tensiones entre Flor y otros grandes intérpretes de la época dorada de la música mexicana. Lola Beltrán, Amalia Mendoza y Lucha Villa fueron mencionadas a menudo en historias de revistas, que alimentaron especulaciones sobre rivalidades artísticas y disputas por prominencia en la radio y en el escenario. A la prensa de la época le gustaba crear narrativas de confrontación entre las divas, y Flor, con su postura discreta, rara vez respondía directamente. Cuando se le preguntó sobre esas supuestas peleas, se limitaba a decir: "En el arte no hay enemigos, solo diferentes caminos". Aún así, las personas que trabajaron cerca de ella afirmaron que, detrás de escena, sí hubo momentos de tensión, especialmente cuando Flor recibió papeles principales en películas o actuaciones que otros artistas también deseaban. La convivencia entre las grandes voces femeninas de México estaba marcada por una mezcla de admiración y competencia. Flor Silvestre, por su belleza y carisma, llamaba la atención por donde pasaba, y eso inevitablemente generaba comentarios. Ella, sin embargo, evitó alimentar chismes. Prefería el silencio y la elegancia, consciente de que, muchas veces, el tiempo se encargaría de mostrar quién realmente tenía talento y quién dependía solo de la fama momentánea. Esta sabiduría tranquila fue uno de los rasgos más llamativos de su personalidad. Mientras otros buscaban escándalos, Flor cultivó el misterio. Sin embargo, su fama también le cobró un alto precio. Con el paso de los años, la presión de la vida pública comenzó a pesar. Flor fue constantemente observada, juzgada y comparada. Cualquier gesto, cualquier palabra fuera de contexto podría convertirse en noticia. Ella pasó a lidiar con invasiones de privacidad y rumores sobre su vida personal, algunos completamente infundados. Aunque rara vez se manifestó, fuentes cercanas afirman que estas situaciones la lastimaron profundamente. Era una mujer sensible, y detrás de la imagen serena había alguien que sentía intensamente las críticas y las injusticias. Aún así, se mantuvo firme, convencida de que el público que realmente la amaba sabía quién era realmente. Con el tiempo, Flor pasó a conceder cada vez menos entrevistas. Decía que prefería dejar que su música hablara por ella. Aún así, cuando aparecía ante las cámaras, su presencia seguía teniendo un impacto. Había un aura de misterio que parecía crecer con los años. Sus respuestas siempre fueron medidas, sus palabras elegidas con cuidado, lo suficiente como para dejar una pista, pero nunca lo suficiente como para revelar demasiado. Esto hizo que cada declaración suya fuera ampliamente analizada por fanáticos y periodistas, como si cada oración ocultara un mensaje cifrado. En una declaración grabada ya a una edad avanzada, Flor comentó que el éxito, aunque maravilloso, también la aisló de ciertas experiencias simples de la vida. Dijo: "Ser famosa es un privilegio, pero también una carga. A veces se siente uno más sola entre muchedumbres".
Esta confesión reveló un lado vulnerable que el público rara vez veía. Detrás del artista impecable, existía una mujer que había sacrificado parte de su libertad y de su intimidad para mantener vivo su arte. Al final, Flor Silvestre aprendió a transformar las críticas en inspiración. Su silencio, tan a menudo interpretado como distancia, era en realidad una forma de protección. Sabía que cuanto menos explicara, más curiosa seguiría siendo la audiencia, y ese misterio se convirtió en parte de su encanto. Sus polémicas declaraciones, sus pausas e incluso sus silencios han construido una leyenda. Flor Silvestre no necesitó levantar la voz para ser oída. Bastaba una mirada, una frase o una canción para dejar a México entero en silencio, escuchando. Entre todas las historias que rodearon la vida de Flor Silvestre, ninguna provocó tanta curiosidad, emoción y polémica como el supuesto lazo que la unía a Javier Solís, el inolvidable cantante de boleros y rancheras, dueño de una voz que tocaba el alma de quien lo escuchaba. Aunque ambos fueron figuras destacadas de la música mexicana, la naturaleza de la relación entre ellos siempre permaneció envuelta en un velo de misterio, hecho de miradas, silencios y recuerdos que Flor nunca explicó completamente. Lo que se sabe es que se conocieron entre bastidores en un programa de radio a principios de los años 60, cuando ambos ya gozaban de prestigio en el medio artístico. El encuentro, según los informes de personas cercanas, fue instantáneamente sorprendente. Había una especie de magnetismo entre los dos, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Javier era conocido por su encanto discreto y la melancolía que llevaba en la mirada, y Flor, con su serenidad y delicadeza, parecía ser la única capaz de ver al hombre detrás del ídolo. En aquel tiempo, el ambiente artístico estaba lleno de protocolos, apariencias y prohibiciones. Tanto Flor como Javier eran personas comprometidas, y cualquier rumor sobre una relación extramarital podría destruir la reputación y las carreras. Por eso, lo que comenzó como una amistad fue, para muchos, una relación vivida en secreto, sostenida por intercambios sutiles y momentos robados. Hay quienes dicen que los dos comenzaron a encontrarse en eventos discretos, lejos del centro de atención, y que se comunicaban a través de boletos y recados llevados por amigos de confianza. Un músico que trabajó con Solís en diversas grabaciones contó años después que Javier solía llegar al estudio con un semblante sereno cada vez que sabía que Flor lo oiría cantar. Dedicó ensayos completos a canciones que, según él, solo tendrían sentido si cierto corazón las escuchara. Esta complicidad ha crecido a lo largo de los años, pero siempre dentro de un límite impuesto por la moral de la época. Flor Silvestre, aunque reservada, dejaba transparentar un brillo diferente en la mirada cuando el nombre de Javier era mencionado. En una entrevista antigua, al ser preguntada sobre el cantante, ella se limitó a responder con una sonrisa. Era un hombre muy especial, mucho más de lo que el público imagina. Esta frase, aparentemente simple, reavivó la curiosidad de la prensa y de los fans, que empezaron a especular si, detrás de esa admiración, no existía un amor que jamás pudiera florecer. Cuando Javier Solís falleció en 1966, a los 34 años, víctima de complicaciones tras una cirugía, Flor habría quedado profundamente conmocionada. Los testigos informaron que se aisló durante días, canceló citas y evitó cualquier comentario sobre el asunto. A pesar de continuar su carrera, algo en su semblante había cambiado. Su mirada adquirió una nueva melancolía, y sus interpretaciones se volvieron aún más intensas, como si cada nota llevara un recuerdo. Fue durante este periodo que grabó algunas de sus canciones más emotivas, y muchos creen que parte de esta entrega provino del dolor de una pérdida que nunca se pudo expresar públicamente. Durante las décadas siguientes, Flor casi nunca mencionó a Javier Solís. Era como si hubiera decidido guardar esa historia en lo más profundo de su alma. Sin embargo, poco antes de su muerte, en una entrevista que hoy se considera una de sus más sinceras, finalmente permitió que saliera a la luz una grieta de ese pasado. Cuando el nombre de Javier fue citado, Flor se quedó en silencio por unos segundos, respiró hondo y dijo, con la voz quebrantada, Javier fue alguien que me marcó el alma, y hay cosas que uno se lleva al cielo. Una frase corta pero cargada de emoción, que bastó para conmover al público y alimentar la leyenda. Era como si, en ese instante,
ella hubiera reconocido un amor que vivió en las sombras, pero que jamás dejó de existir dentro de ella. Después de esta confesión velada, los fanáticos y estudiosos de la música mexicana comenzaron a revisar sus canciones y entrevistas, buscando pistas de este sentimiento oculto. Muchos señalaron que interpretaciones como Cariño Santo, Mi Destino Fue Quererte y Cielo Rojo parecían llevar un tono de dolor y ternura muy personal. Algunos críticos incluso sugirieron que Flor, sin revelarlo, dedicó estas canciones a Javier, convirtiendo su anhelo en arte. Esta hipótesis se fortaleció cuando un exproductor reveló que Flor solía elegir repertorios que, según ella, tenían el mismo espíritu que Javier. Curiosamente, la familia Aguilar siempre ha mantenido discreción sobre el tema. Ninguno de los hijos de Flor ha comentado públicamente sobre esta posible relación, tal vez por respeto a la memoria de su madre o porque entienden que ciertas historias pertenecen solo a los corazones que las vivieron. Esta ausencia de confirmación oficial solo se sumó al misterio. El hecho es que, incluso sin pruebas concretas, la conexión entre Flor Silvestre y Javier Solís se ha convertido en una de las leyendas más bellas y tristes de la música mexicana. Dos almas talentosas, unidas por el arte y tal vez por un sentimiento que el tiempo y las convenciones sociales nunca han permitido florecer plenamente. El amor que no se confiesa, pero se siente en silencio, parece haber acompañado a Flor hasta sus últimos días. Y cuando dijo que hay cosas que llevamos al cielo, el público entendió que esta historia, aunque envuelta en misterio, era verdadera en su esencia. Flor Silvestre puede haberse ido, pero las entrelíneas de su vida y de sus canciones siguen susurrando el nombre de Javier Solís, como si su amor aún resonara en cada acorde, en cada verso y en cada recuerdo. El adiós de Flor Silvestre marcó el final de una era dorada de la música y el cine mexicanos, pero también selló el comienzo de un legado eterno que continúa emocionando a generaciones. El 25 de noviembre de 2020, la noticia de su muerte sacudió a México y a los fanáticos repartidos por todo el mundo. Se fue a los 90 años, en su amada granja El Soyate, ubicada en Zacatecas, el mismo lugar donde vivió momentos de paz, lejos del centro de atención, y donde eligió pasar sus últimos días rodeada de su familia, sus animales y la naturaleza que tanto amaba. Fue allí, entre los vientos del campo y el sonido distante de los mariachis, donde la gran dama de la música ranchera dio su último aliento. Su cuerpo fue enterrado junto a su esposo, el también legendario Antonio Aguilar, cumpliendo el antiguo deseo de ambos de descansar juntos para siempre. La tumba de la pareja, hoy visitada por fanáticos de todo el país, se ha convertido en un verdadero santuario de la cultura mexicana, un lugar de respeto, nostalgia y emoción. Pero incluso con la partida física de Flor Silvestre, su nombre siguió resonando en titulares, documentales y homenajes. Poco después de su muerte, comenzaron a surgir nuevas revelaciones, grabaciones inéditas, cartas antiguas y testimonios de personas que convivieron con ella salieron a la luz, reavivando el interés público no solo por su carrera, sino principalmente por su vida íntima. Algunas de estas grabaciones mostraban una Flor más vulnerable, reflexiva, hablando sobre el paso del tiempo y sobre los amores que marcaron su trayectoria. En una de ellas, de tono confesional, ella dijo: "El amor verdadero no se apaga con los años, solo se convierte en silencio". Estas palabras, profundamente poéticas, hicieron creer a muchos que se trataba de una referencia velada a Javier Solís, el hombre que, según los rumores, habría sido el gran amor imposible de su vida. Amigos cercanos confirmaron que Flor guardaba objetos y recuerdos relacionados con él, pero siempre con discreción. Nada estaba expuesto, nada estaba confirmado. Esta postura reservada, incluso después de décadas, solo alimentó el misterio. La familia Aguilar, fiel al legado de respeto y dignidad dejado por Antonio y Flor, evitó comentar cualquier rumor. Pepe Aguilar, en una rara declaración, afirmó que su madre dejó el ejemplo de fuerza, talento y autenticidad y que su historia pertenece a la eternidad, no a la curiosidad del público. Aún así, el silencio de la familia sirvió como combustible para aquellos que buscaban comprender los secretos no contados de la estrella. La ausencia de desmentidos se convirtió, para muchos, en una forma de confirmación sutil de que había más en la vida de Flor de lo que el público sabía. Incluso después de su muerte,
Flor Silvestre permanece viva en múltiples formas. Su voz sigue resonando en las radios, en las plataformas digitales y en las presentaciones de sus descendientes. Sus hijos y nietos, especialmente Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, heredaron no solo el talento, sino también el amor por la música tradicional mexicana, llevando adelante el nombre y el estilo que Flor eternizó. El público, al escuchar estas nuevas voces, siente la presencia de Flor en cada acorde, como si ella todavía estuviera allí, guiando e inspirando. Además de la música, su legado también se manifiesta en la forma en que representó a la mujer mexicana, fuerte, digna, elegante y auténtica. Flor Silvestre fue un símbolo de resistencia femenina en una época en que el estrellato estaba dominado por los hombres. Supo conquistar respeto sin necesidad de moldearse, y transformó su sensibilidad en fuerza. Su vida estuvo marcada por contrastes: el brillo del éxito y el dolor de las pérdidas, los aplausos y el silencio, el amor público y el amor secreto. En los últimos años, académicos y fanáticos han estado revisando su trabajo, analizando sus letras y actuaciones a la luz de las emociones que ha vivido. Muchos afirman que Flor no solo cantaba historias, sino que las vivía. Cada interpretación parecía llevar un pedazo de su alma, y eso es precisamente lo que la hace inmortal. Hoy, Flor Silvestre es recordada no solo como una artista, sino como una mujer de carne y hueso, que amó intensamente, sufrió en silencio y enfrentó el destino con valentía. Su trayectoria es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour existía un alma profundamente humana. Incluso envuelta en secretos y rumores, Flor ha sabido mantener su esencia, y es por eso que sigue siendo admirada, estudiada y celebrada. Y tal vez ese sea el verdadero poder de su legado: haber dejado al público entre la verdad y el misterio, entre el amor y la duda, entre la vida y la eternidad. Porque Flor Silvestre no se ha ido por completo. Florece cada vez que se escucha su voz, cada vez que alguien se emociona con sus canciones, y cada vez que su nombre es recordado con cariño. Su último adiós fue solo el comienzo de una inmortalidad que el tiempo nunca podrá borrar.